Amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este devocional del día de hoy, jueves 3 de septiembre. Antes de empezar vamos a tener un tiempo de oración para poder entregar al Señor ese tiempo de palabra. Amén. Amado Dios, muchas gracias por este día. Una vez más acudimos a tu presencia para pedirte que tu mano, Señor, pueda estar con nosotros, para pedirte que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón y pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Queremos que tu palabra sea ese alimento diario, Señor, para nuestros corazones. Háblanos hoy, habla a tu iglesia, habla a aquellos hermanos que se conectan en este tiempo, esos videos de devocional, y seas trayendo, Señor, una palabra para ellos en este día. En el nombre de Jesús, amén. La palabra que nos toca meditar el día de hoy se encuentra en Jeremías 27, del 1 al 11. Y vamos a empezar leyendo los primeros versículos. Dice la palabra del Señor: al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de parte de Jehová a Jeremías. Jehová me ha dicho: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Les mandarás que digan a sus señores que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: así habéis de decir a vuestros señores: yo con mi gran poder y con mi brazo extendido hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y la di a quien quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo lo he dado para que les sirva. Amén. Jeremías se escribió en un contexto en el cual ya el tiempo de la gracia y de la misericordia había terminado para con esta facción de Israel que era Judá. Jeremías básicamente habla sobre el reino del sur, que es Judá. Y la Biblia dice que esta palabra llegó al comienzo del reinado de Joacim. Dios no es que actuó desde Salomón. Si uno hace una línea cronológica, vemos cómo después del rey David, Israel comienza a separar su corazón de Dios, ¿no? Cuando Salomón ingresa al reino, él empieza bien, pero al final ya de su reinado dice la Biblia que él comenzó a que su corazón se inclinó a otros dioses. Y producto de esto es que él descuida a su familia, no forma su familia en los caminos de Dios, en la ley de Dios, y el hijo que tuvo, que fue Roboam, fue el causante de la división de Israel. Y a partir de ahí empieza una serie de reyes de la casa de Judá, que muchos de ellos no dieron la gloria a Dios. Hubo reyes, sí, que dentro de esa genealogía adoraron a Dios, pero fueron muy escasos. Pero en general, tanto Israel como Judá le dieron la espalda al Dios que ellos tenían. Y la misericordia de Dios fue extendiéndose reinado por reinado. Dios no actúa de manera inmediata. Dios da un tiempo para que nos arrepintamos. Y ya el tiempo había terminado. Dios actúa con paciencia, con misericordia, pero esa misericordia tiene un tiempo determinado. Los tiempos de Dios son perfectos. No podemos decirle a Dios, pero un poquito más.
Dios sabe hasta dónde esperar. Y en el tiempo en el cual ya está reinando este rey llamado, que dice aquí Joacim, que también es Sedequías, es cuando empieza ya a verse el juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre Judá. Y en ese contexto Dios levanta un hombre, a Jeremías, ¿no? Un hombre extremadamente valiente, porque cuando él empieza a recibir la palabra de Dios, él empieza a recibir mensaje de Dios para Judá. Todo el mundo decía lo contrario. Solamente Jeremías hablaba diferente. La mayoría de los profetas, vamos a ver más adelante lo que dice la palabra, pero la mayoría hablaba que Judá tenía que enfrentarse a Nabucodonosor y que Jerusalén iba a ser tomada. Pero la palabra que Dios le dio a Jeremías era que tenían que someterse al dominio de Babilonia, y solamente así serían salvos, y aunque serían llevados a otro lugar, retornarían en paz en su tiempo de vida. Realmente Jeremías tuvo un ministerio contra todo, un ministerio en el cual, a pesar del peligro, él tenía que ser la boca de Dios. Jeremías tenía que ser el hombre que realmente diera la palabra exacta, precisa, no casándose con nadie, no queriendo aliarse con el rey, no queriendo caerle bien al cuerpo de sacerdotes de esa época. Él sencillamente hablaba lo que Dios le decía que dijera. Y eso le trajo muchos problemas. Y luego, más adelante, cuando Jeremías le dice, mira, esto es lo que va a venir, ¿no? Sedequías recibe estos reyes pensando alianzas para que pudieran salvarlo, pero Jeremías dice, no va a pasar así. Dios dice que el juicio ya está dado y que Él va a utilizar un instrumento para traer disciplina a la nación de Judá. Dice en el versículo 6, ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Como les decía en un principio, esto del juicio de Dios no fue inmediato. Dios le dio tanto tiempo a Judá, hablando del reino del sur, a Judá, para que se arrepintiera, que no cometiera los mismos errores de sus hermanos del norte, que desde que se separaron del reino, pues incurrieron en muchas cosas terribles en contra de Dios. Pero Judá cerró los oídos y no quiso obedecer. Y en ese contexto, cuando Judá se estaba yendo pues en contra de Dios, a miles de kilómetros de distancia, Dios estaba preparando un instrumento de juicio. Nabucodonosor no empezó siendo un rey grande, él empezó siendo un pequeñito rey. Y cómo Dios va trabajando las cosas, cómo Dios va formando instrumentos, como dice Pablo, para honra y para deshonra, instrumentos de juicio también. Y poco a poco Dios iba levantando el otro lado, ¿no? Una nación que más adelante, en el tiempo de Dios, cuando se agotaron los tiempos de misericordia, iban a llegar a ser el instrumento que Dios utilizara para traer juicio a Jerusalén. Ahora, hermanos, entendamos algo. El hecho de que Dios decidiera traer juicio a Jerusalén no significa que se acabó la misericordia. Más bien, el juicio es parte de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque este juicio lo que buscaba era que Jerusalén volviera su mirada a Dios. Este juicio lo que buscaba es que cuando Jerusalén fuera llevada a Babilonia, sea limpiada, sea renovada y volviera en el tiempo de Dios con un corazón distinto, arrepentido, con un corazón que aprendió la lección. Por eso la disciplina es parte de la misericordia de Dios. Cuando uno de pronto recibe la disciplina de Dios,
No tenemos por qué de pronto sentirnos mal o amargarnos, ¿no? Uno tiene que decir, Dios, recibo esto de parte tuya, sé que lo hice mal, sé que no seguí lo que tú pedías que yo hiciera, pero me someto a tu disciplina. Y le pasó a muchos hombres de Dios en la palabra. Le pasó a Jonás, cuando él quiso no obedecer lo que Dios le mandó. Él aceptó la disciplina ahí en el estómago de ese gran pez y se arrepintió. Entonces, Nabucodonosor estaba siendo utilizado por Dios para ser ese instrumento purificador de Jerusalén, ¿no? Y luego dice en el versículo 7, todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Hermanos, Nabucodonosor tenía un gran defecto, que él creía que él era el hombre por el cual estaba haciendo todo lo que hacía. Y cuando uno lee Daniel se da cuenta cómo Dios comienza a tratar también con su corazón. Hay un relato en el cual Dios mata su orgullo y su soberbia. Pero la Biblia dice, y es bien clara, dice, cuando llegue el tiempo, ellos también serán juzgados. Hermanos, es hermoso ser instrumentos de Dios para traer bendición. Pero cuando somos usados para, de pronto, por nuestro mal corazón, ¿no? A veces uno tiene un corazón quizás herido, dolido, lleno de amarguras, y de pronto ese corazón lo lleva quizás a cometer actos malos, ¿no? Actos quizás que dañan la vida de otras personas. También llega un tiempo en el cual hay esa recompensa también. En el caso de Nabucodonosor, si bien es cierto, fue instrumento de Dios para traer juicio purificador a Judá, pero llegó un tiempo en el cual también Babilonia recibió el juicio de Dios. Por eso, nunca levantemos nuestras manos contra los hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Nunca, digámosle a Dios, Dios, líbrame, como lo hizo David. David en su momento, él pudo haber sido el instrumento para traer juicio contra Saúl, pero David dijo, no, yo nunca voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Nosotros también tengamos mucho cuidado con eso. Hermanos, nunca pidámosle a Dios, Dios, ten misericordia de mí cuando yo quiero de pronto levantar mi mano contra mi hermano que tú has puesto a mi izquierda, cuando quiero levantar mi mano contra el siervo de Dios también, o cuando quiero levantar mi mano contra alguien que está empezando los caminos de Dios. Señor, ten misericordia, no permitas que yo actúe mal en contra de mi prójimo, porque bien es cierto que llegará mi recompensa. Ahora, más adelante dice la palabra del Señor, a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con peste, dice Jehová, hasta que acabe con ella por medio de su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, adivinos, soñadores, agoreros o encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Pero la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y los sirve, la dejará en su tierra, dice Jehová, la dejaré en su tierra, dice Jehová, la labrará y habitará con ella. El mensaje de Jeremías es un mensaje de un llamado a Judá a someterse a la disciplina de Israel. No es un llamado a decir, no, miren, pidan perdón y luchen por su liberación. No, ese tiempo ya pasó.
El tiempo que está viviendo ahora es someterse a la disciplina de Dios, y que con esa disciplina, pasado por el fuego de Dios, poco a poco Jerusalén recuperaría su identidad, recuperaría esa pasión por Dios. Bien decía el profeta, los llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Necesitamos pasar también por ese tiempo de disciplina para que Dios pueda limpiar nuestro corazón y someterme a esa disciplina. Aquellos que hemos pasado por ese proceso de la disciplina de Dios, entendemos claramente que eso nos trae bendición, que eso nos ayuda a recapacitar y entender nuestro propósito para el cual hemos sido llamados a su reino. Pero si nosotros, cuando recibimos esa disciplina de Dios, en vez de poner nuestra cabeza humillados, levantamos la cerviz y decimos, no, Dios, va a ser un tiempo más prolongado en el cual vamos a estar viviendo en ese juicio. Los tiempos de Dios son perfectos. Así como Dios en su tiempo prolongó su misericordia y luego empezó el juicio de Dios, llega un tiempo en el cual también ese juicio termina. Y vemos más adelante, hermanos, cómo a través de Nehemías y como de Esdras, Dios comienza a levantar una nueva generación. Y ellos vienen con un corazón rendidos a Dios y comienzan a levantar los muros de Jerusalén y comienzan a levantar el templo de Dios. Y cómo Dios comienza a traer un remanente. Y ese remanente está basado porque vivieron el juicio de Dios, vivieron la disciplina de Dios y fueron capaces de entender esa disciplina y fueron capaces de salir airosos de ese horno de fuego. Entonces, hermanos, sea que ese tiempo estés viviendo un tiempo de disciplina, no es tiempo de lamentarte, no es tiempo de decir, bueno, yo no puedo servir más a Dios porque he fallado y lo que estoy viviendo ahora es un tiempo atroz. No, sino decirle a Dios, me someto a tu disciplina y yo sé que esto va a ser de bendición para mi vida. Y decirle a Dios, cambia mi corazón, cambia mi vida. Si Israel hubiera entendido que esto también es parte de la misericordia de Dios, no hubiera desencadenado en más situaciones tristes para esa nación. Pero a nosotros nos da la palabra, esa revelación y poder entender esta verdad. Hasta el tiempo del Señor. Hasta que Él lo decida, yo tengo que someterme a su perfecta voluntad. Amén. Muy bien, amados hermanos, ha sido una alegría compartir una vez más con ustedes y recordemos todo lo que hemos el día de hoy meditado. Amén. Seamos como Jeremías, llevando una palabra en medio de una generación que quizás dice lo contrario, pero nosotros hablemos la palabra de Dios tal como es. Segundo y por último, mi corazón debe estar sometido a los designios de Dios, a la voluntad de Dios y a los procesos que Dios quiere que yo pase. Si yo me someto a esos procesos que Dios quiere que yo pase, yo seré como el oro que terminaré mucho mejor de cómo yo ingresé a ese proceso. Amén. Vamos a orar y entregar a Dios ese tiempo de meditación de su palabra. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Te pido que tu palabra, Señor, dé fruto al 100%. Te pido, Señor, que tu presencia el día de hoy pueda cuidar todo lo que hacemos. Te pido que tú vayas delante de nosotros y pelees cada una de nuestras batallas personales, Señor. Ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia del mundo. Padre, quizás es un tiempo también de un juicio para nosotros, un juicio también para nosotros como creyentes, pero queremos apelar a tu misericordia y queremos pedirte dirección y queremos pedirte, Señor, que tu gracia descienda sobre la humanidad, que tu misericordia, Señor, descienda sobre nuestra generación. Padre, te rogamos y queremos, Señor, decirte que nos puedas ir guiando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.